Bienvenidos al espacio de neurorehabilitación patrocinado por Tethys. Innovación médica aplicada que cambia vidas. Today I don't feel like doing anything. Hoy en nuestro espacio Reconectando el Cerebro con Tethys vamos a conocer una tecnología pionera que permite ayudar a pacientes con daño cerebral a recuperar funciones gracias a la combinación de neuroestimulación, inteligencia artificial y terapia guiada. Hablamos, y los tenemos aquí a los dos, Jessica, a los creadores de este creador científico de Recoverix y también con Tethys, que apuesta por llevar estos avances el día a día de las personas. Eso es, tenemos a Tethys, a Manuel Rey y a Midan Alachi. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, contarme un poquito, porque vamos a hablar en breve, le vamos a dar paso enseguida. Vamos a hablar de Recoverix, ¿no? Pues sí, hoy tenemos con nosotros ahora si quieres le presentas, pero es uno de los científicos detrás de esta maravillosa neurotecnología que hemos puesto a disposición de las personas aquí en Elche, en el centro que tenemos aquí en el Parque Científico de la Miguel Hernández, en Tethys, y pues para que nos explique un poco pues de dónde viene, por qué le motivó, ¿verdad? Y esa pasión, ¿no?, que tiene por los BCIs, por estos sistemas, y cómo, ¿no?, él ha buscado más allá resultados en lo que es la rehabilitación para pacientes con daño cerebral adquirido, para pacientes no con ictus. Él ha estado de hecho 2 años en un hospital haciendo investigación. Es que tiene una trayectoria muy bonita, con mucha formación. Uh-huh. Bueno, pues conocemos, vamos a darle la bienvenida a Marc Sebastián Romagosa, es el creador de la tecnología Recoverix. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, un Gracias placer. por la entrevista. Cuéntenos, ¿cómo nace esta tecnología Recoverix y cuál es la principal aportación terapéutica? ¿Cómo nace también esa motivación por encontrar una tecnología para solucionar estos problemas, como hablamos en otras ocasiones, de esclerosis múltiple y especialmente de ictus? Bueno, pues esta tecnología nace de la necesidad, como las cosas buenas, de la necesidad de ver que los pacientes con daño cerebral adquirido pues tenían unas afectaciones que a largo plazo muchas veces eran muy difíciles de reparar. Los pacientes tenían un daño funcional que a la larga les seguía afectando y limitando para las actividades de la vida diaria. Y desde hace muchos años atrás, por una multitud de científicos de muchas organizaciones distintas, pues empezaron a crear esta idea, que son las interfaces cerebro-ordenador, en inglés Brain Computer Interfaces, como decía mi antes BCI. Ajá. Y este grupo de investigadores pues vio que sería una solución o una innovación muy prometedora el hecho de crear un dispositivo que pudiera leer las señales del cerebro y que a la misma vez ese mismo dispositivo las interpretara mediante algoritmos de inteligencia artificial, como ha dicho antes Manel, y dieran una estimulación al paciente. Esto lo que intenta hacer es crear una especie de bucle cerrado de aprendizaje motor. El paciente, podemos decir que vuelve a aprender a mover esas extremidades que están afectadas debido al daño cerebral. ¿Y qué tipo de pacientes pueden beneficiarse de esta tecnología, de este sistema? Bueno, la tecnología fue diseñada desde un principio para pacientes con ictus. Después se vio que también podía ser efectiva en otro grupo de pacientes, como los traumatismos craneoencefálicos. La afectación y el tipo de daño fisiológico es muy parecido entre un grupo y otro. Y luego también hemos hecho experimentos, los cuales han resultado muy satisfactorios en pacientes con esclerosis múltiple. Uh-huh. Estamos investigando otros tipos de enfermedades que aún no las hemos hecho públicas, pero que también se van a ser beneficiosas a medio plazo. O sea, con esta misma tecnología se puede ir avanzando también en aplicación a otras enfermedades. Sí. De hecho, eso es una de las cosas buenas que tiene, que es una tecnología muy nueva. De momento lo hemos estudiado en ictus, en TCE, en traumatismos craneoencefálicos y en esclerosis múltiple,
pero se está, y hemos demostrado su eficacia para estas patologías, pero también se está investigando para otras. Y sí, se van a ser... los resultados de momento son prometedores para otras también. Cuando le preguntaba por esa motivación, ¿no?, de la creación de esta tecnología, y me contestaba que la necesidad realmente pues de tener una mayor calidad de vida, ¿no?, de estos pacientes que sufren estas enfermedades. Exactamente. Lo que queremos es que el paciente al final pueda volver a participar en la sociedad de una manera óptima, que se sientan útiles en la sociedad, que puedan pues desarrollar su vida con independencia funcional, ¿verdad? Y esta necesidad pues vemos que surge porque las terapias convencionales, aunque son muy efectivas y evidentemente muy buenas, con profesionales buenísimos que tenemos en el sistema sanitario español, sí que es cierto que esas terapias convencionales pues acaban teniendo unas limitaciones. Por ejemplo, las limitaciones cuando vemos pacientes crónicos con daños severos después de un ictus. Después de 2 o 3 años vemos pacientes que pues no pueden recuperar su funcionalidad, y las terapias convencionales pues muchas veces demuestran que hay limitaciones en este sentido. Entonces la neurotecnología lo que nos ayuda es ir un poco más para allá, un poco más allí, y conseguir resultados que de otra manera con las terapias convencionales no podemos ver. Y esto, Marc, lo dices desde la experiencia en primera persona, ¿verdad? Porque tú eres alguien con muchísima experiencia clínica en rehabilitación convencional, que te iba a preguntar por ahí, pero ya has dado tú la respuesta, ¿no? De traspasar esos límites. Y luego que, pues si pudieras comentar con los oyentes también las mejoras que hay o los resultados que obtenemos a nivel cognitivo con los pacientes, ¿no? Sí, nuestros estudios estaban centrados al principio a evaluar mejoras en el aparato locomotor, mejoras en el movimiento de la extremidad superior o de la extremidad inferior, es decir, que los pacientes pudieran manipular mejor objetos con las manos, o que pudieran mejorar la habilidad de caminar, la habilidad de la marcha. Pero veíamos como un efecto secundario muy positivo el hecho de que muchos pacientes empezaban a decirnos a mitad del experimento que habían vuelto a tomar el hábito de leer, y que esto para ellos era impensable, que después de 2, 3, 4 años después de un ictus, que antes eran grandes lectores, pues después del ictus no habían tenido la capacidad de concentrarse o el gusto por la lectura, ¿no? Y a través de estos casos, que eran múltiples, muchos casos de pacientes que decían, no, es que ahora de golpe, mientras veo que en las últimas semanas he vuelto a tomar un libro y a volver a leer, ¿no? Y a través de estos indicadores que nos iban diciendo estos comentarios estos pacientes, pues empezamos a evaluar también los aspectos cognitivos, y vimos que realmente los pacientes pues mejoraban la capacidad de concentración y de entender órdenes complejas. Uh-huh. Además, en primera persona, tú al llevar, ¿no?, algunos ensayos clínicos, también imagino que lo hayas podido ver, además de analizarlo con pruebas estandarizadas, imagino que tú, Marc, también observabas estas personas cómo iban mejorando tanto el estado físico como mental. Sí, eso lo he explicado muchas veces. Claro, yo veía a los pacientes entrar en el centro de tratamiento, donde estábamos haciendo el estudio clínico, y antes de empezar con la terapia de ese día, pues hablaba con ellos, con las familias, y veías que, por ejemplo, una cosa que yo noté es que cuando yo les preguntaba cómo estaban, cómo había ido el día, cada vez me daban respuestas más largas, pensamientos más complejos, me añadían elementos que yo no los había escuchado antes, como por ejemplo, no, es que hoy he leído en el diario, otra vez aparecía el tema ese de leer, pues que ha pasado este tema político, o que ha pasado, no sé, este tema por allí y por allá, y comentábamos noticias, y esto pues les ayudaba también a estar con más en contacto con la sociedad. Ellos empezaban ya a notar mejoras funcionales, motoras, y podían desplazarse mejor, interaccionar mejor también con la familia, con sus seres queridos. Aprovechando que estás aquí, Marc, me gustaría compartir
dos cosas con los oyentes. La primera es que los experimentos los haces tú, nosotros en TECIS no experimentamos, nosotros ya tratamos paciente contra protocolo clínico, y la segunda es que, creo que ya te lo he dicho alguna vez, pero te lo vuelvo a decir en público, tú eres uno de los grandes culpables de que a mí y yo nos hayamos metido en esta aventura que es traer Recoverix como primer centro en España, aquí en Elche, y que nos ha servido de inspiración con tu, por así decirlo, tu deseo de llevar la rehabilitación del paciente más allá, de haberlo experimentado en primera persona, haber buscado soluciones, y nada, y gracias por tu inspiración. No, muchas gracias a vosotros. Realmente yo lo que siempre he querido con la investigación es ver que hay un impacto real en la sociedad, ¿no? Eso es lo que nos motiva a mí y a todo nuestro equipo de investigación a poder ir cada día un poco más allá y buscar maneras de ayudar a la gente. Porque no estás solo, ¿verdad? Esto igual también comentarlo, que hay todo un equipazo detrás. Sí, bueno, estamos, la empresa, yo trabajo para la empresa Jetec Medical Engineering, que es una empresa austríaca que tiene sede en algunos países, entre ellos en España. Tenemos una oficina en Barcelona y tenemos una serie de hospitales asociados que nos ayudan a hacer los estudios clínicos, que nos proporcionan datos, que están por todo el mundo, desde Japón a Bélgica, España, bueno, un montón. Maravilloso, maravilloso. Pues un placer. Marc Sebastián Romagosa, creador de TECIS, creador de la tecnología Recoverix, y TECIS, que a través de esta tecnología Recoverix pues aplica aquí desde el Parque Científico de Elche. Gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Marc. Ahora sí, TECIS. Bueno, qué maravilla tener al creador de esta tecnología de Recoverix al otro lado del teléfono. Pues sí, es uno de los líderes científicos del proyecto y tenemos la suerte de que esté en España. Bueno, antes de terminar, como siempre, ¿qué tenéis preparado para antes de despediros? Contarnos. Pues un tema que hemos comentado en algún programa anterior, que es la plasticidad cerebral, ese superpoder que tenemos de aprender durante toda la vida y del cual nos utilizamos Recoverix justamente para incentivar este superpoder de las personas. Y quería comentar que ya en el 2006 se hizo un experimento con los taxistas de Londres en los que ya demostraron. Aquí pongo contexto, eran los tiempos previos al GPS. Allí en aquel momento los taxistas no tenían aún herramientas de localización y por lo tanto pues cuando cogían un cliente en un lado de Londres para ir al otro pues tenían que ir pues con lo que sabían, ¿no? Y se observó que estas habilidades especializadas que tenían ellos iban acompañadas, atención, de diferencia en el volumen de la materia gris del hipocampo. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente su cerebro era diferente morfológicamente al del resto de las personas. Anda. Sí, entonces investigaron un poco más e hicieron ese mismo estudio a ver si les pasaba igual a los conductores de autobús, que van con líneas más regulares, ¿verdad? No están saltando de un lado al otro, sino que más o menos siguen siempre un conjunto cerrado de desplazamientos o de rutas. Y se vio que en ellos no pasaba. Entonces, bueno, al final lo que consiguieron demostrar, y por resumir, es que esa exigencia que tenía este colectivo de aprender y recordar ese laberíntico trazado de las ciudades, de la ciudad de Londres, modificaba físicamente su cerebro. Eso es una demostración práctica de la neuroplasticidad y cómo podemos cambiar nuestro propio cerebro entrenándolo, ¿no? Que es lo que hacemos en Recoverix. Bueno, en TECIS con Recoverix, ayudar al paciente a reentrenar su cerebro para recuperar habilidades tanto motoras como cognitivas, al menos en parte. Pero hay que decir algo, el hipocampo es una región profunda del cerebro y que las mujeres la tenemos más grandes que los hombres, más desarrollada. ¿En serio? Muy en serio. Esa curiosidad es muy buena. Es que me gusta, claro. Bueno, como siempre, un placer. Amida Nalachi, Manuel Rey de TECIS. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer estar aquí. Espacio patrocinado por TECIS, neurorehabilitación post-ictus y esclerosis múltiple. TECIS, innovación médica aplicada que cambia vidas. ¿Conoces a alguien que haya sufrido un ictus en algún momento de su vida o padezca de esclerosis múltiple? En TECIS ayudamos a recuperar movilidad con Recoverix, tecnología médica única, segura e indolora. Recoverix ayuda a cientos de pacientes a diario en todo el mundo. Estamos en Elche, en el Parque Científico de la UMH y en tecis.com. Primera visita sin costo.